Dios le bendiga a mis amados, amén. Estamos agradecidos al Señor por su misericordia, por su bondad, porque podemos interceder los unos por los otros, amén. Como hemos estado haciéndolo, hay mucha necesidad, hay muchas razones por las cuales clamar y orar, pero al mismo tiempo también necesitamos estar sólidos, fundamentados en la palabra del Señor, amén. Entonces vamos a terminar en esta noche con el punto que estamos mirando en el aspecto de doctrina sobre la justificación. He tenido diferentes aportes que me han dado mientras hemos estado desarrollando la clase y consideré importante que termináramos esto mirándolo de una manera general, todos los puntos que hemos ido tocando y viendo algo que nos puede ayudar de repente a tener más claridad. Ahí en Romanos, como leía nuestra hermana Anita, solo quiero repasar 2 versos con ustedes en Romanos capítulo 3, 23, 24. Dice la palabra del Señor: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libera del castigo de nuestros pecados. Venimos, Señor, delante de tu presencia, oramos y te suplicamos que abras nuestra mente, que disponga nuestro corazón, que pongas un espíritu enseñable en nosotros, que nos puedas iluminar para comprender este aspecto, Señor, legal tan importante delante de tus ojos, en el cual debemos estar, Señor, aprobados para poder estar en tu presencia. Pero hay muchas cosas, Señor, que nos han apartado de ti, y solamente la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario pudo limpiar y borrar todas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, cargar el castigo que se merecía nuestra falta, Señor. Pero también pudo vivir una vida perfecta de tal manera que su obediencia nos fuera adjudicada a nosotros para estar delante de ti. Ayúdanos en esta noche. Toma del carbón encendido de tu altar, pasa por mis labios, reconozco mi incapacidad, Señor, para poder penetrar con mayor profundidad en el tema, pero al mismo tiempo confío en que el poder del Espíritu Santo nos ayudará a cada uno de nosotros. Amén. Tomen asiento, amados. Vamos a ver en esta noche que la justificación nos viene únicamente por gracia de Dios. Amén. Únicamente por la gracia de Dios. Y no en base a mérito alguno que nosotros tengamos. Eso es importante, hermanos, porque cuando nosotros miramos casi siempre hay una etapa en el proceso de nuestra conversión en que cuando nos encontramos con hermanos que están medio desanimados o decaídos, y tú les preguntas, pero hermano, debería venir, o ¿por qué no sigue viniendo? O lo quieres alentar, o se siente que no necesita ya venir a la iglesia porque está bien, porque de pronto ya no tiene la enfermedad con que buscaba al Señor, o ya no está en la condición de pobreza con que vivía antes de que Dios pues lo ayudara, lo respaldara, lo levantara, ¿no? O se siente totalmente desmoralizado, culpable, porque siempre su carne lo supera y las debilidades siempre están a flor de piel. Y entonces tú te das cuenta que esas personas piensan que hay algún mérito en ellos, ¿no? Que les ha permitido estar bajo la gracia de Dios, bajo la justificación que Dios da, que es solo por la misericordia de Dios. Eso es gratuitamente por la gracia de Dios. Así que si no entendemos esa parte, va a pasar algo siempre en nuestra vida, que o nos vamos a sentir que no necesitamos tanto de Dios, o nos vamos a sentir que nunca vamos a llegar a alcanzar a Dios. Por eso es que es importante que nosotros entendamos la justificación. Y hemos dicho desde el comienzo de la primera clase que justificación es un término legal que tiene que ver con una posición,
que no es un trabajo que Dios hace dentro de nosotros, sino que es algo que Dios ha hecho por medio de Cristo para que tú y yo seamos declarados justos. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Pero hermana, yo, ¿cómo era enemigo de Dios? ¿Por qué? Porque no vivíamos conforme a su voluntad, no vivíamos conforme a su palabra. Vivíamos como bien nos parecía. Nosotros guiamos y dirigíamos nuestra vida según nuestro propio parecer, según nuestra propia manera de ver las cosas. Y a veces uno puede decir, no, pero yo nací en un hogar cristiano. Eso no te hace cristiano. Ojo, el nacer en un hogar cristiano, el tener padres cristianos, no te hace cristiano. Y los padres a veces, cuando aún los padres creyentes pensamos eso, cuando nuestros hijos se vuelven ya adolescentes o ya jóvenes y de pronto te dicen, no, llevo a la iglesia porque tú me obligabas, te das cuenta que nunca fue cristiano, que estaba ahí fiel y fervoroso porque tú lo traías. Entonces es importante que entendamos esto para nuestra propia vida y para también ir observando, ir mirando cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ¿verdad?, a tener esas batallas o a darnos cuenta si están dubitativos, ¿no? Y cómo ayudarlos, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia cuando mi hija era adolescente, ¿no? Y cuando llegó a la universidad más todavía. Ay, mamá, yo no sé si seré cristiana, algunas veces me respondió. Y yo le decía a ella que sí, yo entiendo que la obra solo la hace el Señor, pero créanme, no tenía la claridad que ahora tengo de la lucha espiritual que tenemos contra la carne, no importando, independientemente de la edad que tengamos o el tiempo que hayamos pasado en la iglesia, de que si no entendemos bien cómo es la obra de la redención, nosotros siempre vamos a estar confundiendo algunas cosas. Amén. Entonces, Pablo en Romanos, miren, Pablo en Romanos desde el capítulo 3:20, de Romanos 3:20, hasta el capítulo 5, versos 20, 22, nos habla de que solamente es por gracia. Pero si tú vas al capítulo 1, desde el 17, 18, cuando dice que el justo por la fe vivirá, hasta antes del 3:20 te habla de que es imposible de que el hombre pueda ser justificado. Porque ahí Pablo en esos primeros capítulos 1, 2, hasta el 3:20 más o menos, describe lo pecador que es el hombre. Cómo se ha rebelado, cómo se ha opuesto a Dios y cómo está expuesto al juicio y a la ira de Dios. Y luego dice cómo Dios ha hecho la obra por medio de Jesucristo para que nosotros solamente por medio de Él podamos ser salvos. Entonces aquí, en este verso, pues todos hemos pecado, debemos entender todos, ¿ok? Todos somos pecadores y nadie puede alcanzar, y me gustó porque este está en la traducción de la Biblia de las Américas, la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, Dios cuando nos creó, ¿para qué nos hizo? Para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. ¿No es cierto? Si nosotros seríamos evaluados delante de Dios sin Cristo, ¿qué gloria podríamos traer al nombre de Dios? A lo contrario, ¿no? Hemos traído deshonra, porque no le hemos honrado como debía. Y este Dios, que tiene una meta gloriosa para tu vida y para mi vida, viendo que era imposible, inalcanzable, planeó justamente ese plan de redención, y dentro de ese plan de redención, Él estableció la pauta, nos regaló el que podamos ser declarados justos. Y ahí entra, ¿no? Sin embargo, ¿se dan cuenta? Ese sin embargo, a pesar de, ¿ya? Para que entendamos bien. A mí me encanta eso de los abogados. Que una palabrita, una coma, ¿no? Cambia todo. No quise decir eso, sí quise decir eso. Bien interesante. Ahí, ese sin embargo quiere decir, a pesar de todo el argumento
No solamente del verso 23, sino váyanse a todo el argumento que Pablo hace en Romanos desde el capítulo 1, capítulo 2 y el 3. Todo ese argumento que él presenta, hemos pecado, nos hemos rebelado, han hecho las cosas contra naturaleza, se merecen la justa ira de Dios, son blasfemos, maldicientes. Bueno, todo lo que dice capítulo 1, capítulo 2, 3 de Romanos, a pesar de todo eso, a pesar que ya, la conclusión es, en el verso 23 es, pues todos hemos pecado. Esa es la conclusión. Pero sin embargo, ese sin embargo, hermanos, debe traer alegría a nuestro corazón. En su gracia, ahora entramos al tema. ¿Qué es la gracia? Eso sí se lo saben. Favor inmerecido. Es un regalo que no merecemos, ¿verdad? Es algo, significa que es algo que tú tienes que no mereces, pero que se te da. Aunque no lo merezcas, favor inmerecido. Así que Dios nos ha provisto gratuitamente la salvación. No lo merecíamos, pero sin embargo, Él nos ha dado la salvación por medio de Jesucristo, por medio de Él. ¿Y para qué nos ha salvado? Vayamos a Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el medio, ese es el canal. No hay ningún mérito en la fe misma. Es el medio nada más por el cual Dios, ¿verdad? Por medio de la nos salva. Y esto no de vosotros. Pues es, ¿qué cosa? ¿Qué es un don? Un regalo. Es algo que no me cuesta a mí, que alguien me da gratuitamente. Es un regalo de Dios. Y aclara, no por obras. ¿Para qué cosa? Para que nadie se gloríe. Hay una versión que dice para que nadie se jacte. O sea, para que no haya ninguna razón por la cual tú puedas decir, yo me merezco esto. Por eso no nos podemos mirar nunca con menosprecio unos a otros, porque a los ojos de Dios todos somos pecadores. Todos. Ninguno puede mirar con altivez al otro, ni sentirse más que el otro, menos que el otro, ni por raza, ni por color, ni por posición económica, ni por conocimiento intelectual. A los ojos de Dios, lo único que Él ve son pecadores. Es lo único que Él ve. Y por gracia, inmerecidamente, ese favor inmerecido, hemos sido salvados. No hay ninguna obra, hermanos, ninguna obra. Así es que ay, hermano, pero ya, vamos a llegar a Santiago 2, ese versito, vamos a llegar ahí, esta noche llegamos ahí. Así es que Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a hacer ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, justificados por esa gracia, ahora hemos venido a tener una posición legal delante de Dios que nos hace aceptables delante de su presencia, no por mérito alguno, no por capacidad alguna, no por talento alguno. Qué bueno es eso, hermanos. ¿Saben? Tú no te das cuenta, y se los digo por mi experiencia, no voy a citar a nadie sino yo misma. Una de las cosas que más me han dicho, bueno, mi hija más que mi hijo, porque mi hijo me quiere mucho. Pero mi hija es... Tú eres orgullosa, mamá. Y yo siempre decía, pero yo ¿de dónde soy orgullosa? Tú eres orgullosa, mamá. ¿Y de dónde soy orgullosa? No, sí, tú. Ya me lo han tenido que decir mis nietas para creerlo. Porque a mis hijos no les creía. Porque... Y es así, uno no se ve. Tú te crees que estás igualita como siempre, pero no es así. Cada uno de nosotros, mientras andemos en esta carne todavía, tenemos que ser conscientes que la carne es enemistad contra Dios y que cualquier cosa que la carne nos sugiera no es del agrado de Dios y que tenemos que inmediatamente cuestionarlo, ¿no? Porque solo es por su gracia. Cuando tú estás creyendo que tienes mérito alguno,
cuando de pronto Dios te ha usado para alguna actividad, para traer a alguien o para ayudar a alguien o para colaborar, o de repente oraste por alguien y se sanó. Y si tú crees que has sido tú, ya estás mal. Ya estás grave. Porque solo somos medios. El poder es de Él, la gloria es de Él. Y dice que Él no dará su gloria a nadie. Y a veces llega unas situaciones en nuestra vida en que nosotros sin querer nos olvidamos que hemos sido justificados solo por gracia. Solo por su gracia, solo por su misericordia tenemos esperanza. La única manera en que podemos declararnos justos es que Dios gratuitamente nos provee esa salvación por gracia, totalmente apartado de cualquier obra. Totalmente, hermanos. No hay nada que tú puedas haber hecho que te puedas decir, esto ayudó un poquito, si quieren, un granito. A nosotros nos gusta ser humildes, decir, aunque sea un granito de arena colaboré, ¿no? Ni granito de arena. Nada. Absolutamente nada hemos hecho para merecer la gracia inmerecida de Dios de salvarnos, de rescatarnos, de sacarnos de las tinieblas a la luz. ¿Y de qué? ¿En qué nos pone balanza justa? Eso aprendimos la semana pasada. Primero, en que ya el castigo por el pecado no está sobre nosotros. No está sobre nosotros todo lo que nosotros nos merecemos porque alguien lo pagó. Toda nuestra maldad, todo nuestro daño se le imputó a Cristo. Esa palabrita imputar, ¿no? Es ponerle a una persona todo lo que una otra... Miren lo que dice el diccionario porque para que lo vean mejor. Atribuir a alguien la responsabilidad de sus hechos reprobables. Eso es imputar. Yo lo hago responsable a otro de los hechos malvados que yo he cometido. Eso es imputar. Entonces, Dios no tenía por qué hacerle cargar eso a su Hijo. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Dice que en Él no se halló pecado. Así es que Dios no tenía por qué imputarle nuestros pecados a Cristo. ¿O alguna vez usted ha pensado, ay Dios, sí Señor, felizmente que se los mandaste a Cristo? No, nunca, no tenía por qué. No tenía por qué imputarles a Cristo. Y tampoco tenía por qué adjudicarnos su obediencia. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada que la justificación nos da estas dos cosas? Nos quita el castigo, lo carga sobre Cristo, se lo imputa a Él y a nosotros nos da su obediencia perfecta y nos declara justos. Oh, aleluya, hermanos. Nos adjudica su justicia, la vida perfecta que Cristo tuvo, nos los adjudica a nosotros. Así que fue un favor inmerecido lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo no sentirnos deudores? ¿Eso no les hace sentir deudores? No hay nada con que podamos, no hay nada. Es solo vivir humillados delante de su gracia y su presencia. Es solo por gracia, amén, no hay que añadir nada. ¿Están convencidos de eso ya? Es solo por gracia. Dile, Señor, dame esa paz, ese convencimiento, esa tranquilidad. No hay ningún mérito, Señor. Eso es, una vez que tú reconozcas eso, hermanos, tu vida va a comenzar a ser violentamente cambiada y transformada. Vas a comenzar a mirar a Dios con una reverencia y un reconocimiento. Es que yo no podría hacer nada comparable en esta tierra como para que tú puedas entender la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cualquier cosa que alguien pueda hacer en esta tierra por uno, pues será por el tiempo que uno vive, ¿no? A veces cuando tú te operas, por eso los doctores se sienten medios dioses, pues. Te operan los médicos y vienen, quieren entrar ahí para que tú le digas, ay, gracias doctor, usted me sacó ese tumor, usted me operó. Y cuando meten la pata están que no quieren ni aparecerse en tu cuarto, ¿para qué? Sí, yo les digo por experiencia, el médico que me operó, yo ni sabía, pero era famosísimo.
que me operó ahí en el Rebaliate y que me sacó medio metro de intestino, me sacó un tumor. Ya ni quiso cerrar, él dejó al que le sigue, pues, ¿cómo le llaman esos? Los internos, ¿no? El primer interno, segundo interno, tienen galones ahí, ahí lo dejó para que me cosiera y todo lo demás, y es el doctor tal. ¿Cómo se llamaba este doctor? Ya ni me acuerdo bien. Y cerró y todo, aparentemente, la operación perfecta, pero cuando no se dio cuenta, no midió los indicadores de cómo estaba mi azúcar. Y me pusieron en la destroza, y la destroza me terminó de subir, no pegó bien la operación, se reventó. El día domingo estaba yo volando, se reventó toda la herida, toda infección, entrando a una septicemia. Y ahí no se quería ni aparecer. Búsquenlo al doctor, búsquenlo. Yo lo alentaba al doctor, le decía, no, doctor, yo me voy a morir el día que Dios quiera, le decía. No se sienta mal, no, sí, ya estás mejorando, ya. Pero cuando que dan en el blanco, que hacen operaciones así, ¿cómo se llamaba el tercero que me operó? Me hizo una tercera operación de reconstrucción, hizo una operación que todos los médicos decían, no, que te opere él, ya ha hablado fulano. O sea, el doctor que metió la pata habló con él para que él me haga una reconstrucción de todo mi estómago en la tercera operación que me hacían, porque hubo tantas eventraciones. Y decían, no, solamente él la puede operar, porque ¿por dónde van a entrar? Uy, no, tienen que reconstruir acá. Yo escuchaba pues a todos los médicos dando sus mapitas, sus señales así. Y después que me operó, él vino y me dijo, estabas bien mala. De verdad que eso, bueno, doctor, Dios guió sus manos. ¿Crees en Dios?, me dijo. Si no, no estaría viva porque ustedes me habrían matado. Qué dolor para los doctores, para su orgullo. Tú verás la cara que ponen los doctores cuando les dices eso. Él es por su gracia. Amén. Él da dones a los hombres, a los médicos, a las enfermeras, a los ingenieros, a los abogados, da dones, pero los dones son para servir a sus hijos, todo viene de Él. Tú comienzas a entender y a comprender que solo es por gracia, y por gracia nosotros hemos tenido esa luz que nos hace entender que Dios no solamente nos ha dado vida para 80 o 70 o 90 años, nos ha dado vida eterna. Amén, vida eterna, hermanos. ¿Sabes por qué los discípulos morían tranquilos cantando en el Coliseo? Porque ellos sabían que eso era solo la destrucción de la vida física, pero su vida estaba escondida en Dios. Estaba mirando ahí cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? En esa película La vida de Pablo, se acerca al médico Lucas, ¿no? Y le dice, cuando ya lo van a guillotinar, no, le dice, no te entristezcas, porque esto solo es el comienzo. ¡Wow! Porque nosotros en Cristo Jesús tenemos vida eterna, por su gracia. Él no espera que ninguna obra de tu parte, ninguna condición de obrar de tu parte. Él lo ha hecho solo por gracia. Así es que la justificación viene después de la obra salvadora del Señor. ¿Por qué viene después de la obra salvadora del Señor? Porque solo un corazón regenerado. Ahí es donde muchos se me confunden. Ay, hermana, me confundo la regeneración con eso. Bueno, algo que hemos aprendido es que para que tú puedas entender la justificación, tienes que entender que ha habido un llamado eficaz a tu vida y que en ese llamado, cuando has respondido por fe, es porque Dios ha obrado en tu corazón, te ha dado nueva vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios, no sabemos cómo, nos dio vida espiritual. Eso es la regeneración. Así que la regeneración precede a la justificación. Se da todo un proceso casi junto, pegado ahí. No me digan cuánto tiempo pasa o cuánto... No, yo no sé eso. Lo que sé es que un corazón regenerado que Dios ha preparado, un corazón sensible, un corazón de carne, le cree a Dios. Y cuando le cree a Dios y cree en la obra que Jesucristo ha hecho ahí en la cruz, hemos sido justificados. Nuestros pecados son perdonados, la justicia de Cristo me es imputada y legalmente soy justa delante de los ojos de Dios. Veamos
Entonces, ahí lo que dice Romanos 25, 26, 3, 25, 26. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿De qué? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? La fe que viene de la nueva vida en Cristo, de la fe de esa vida que ha sido regenerada, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, ya en su gracia y en su misericordia, Dios demuestra su justicia en Cristo Jesús. Dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? A fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es nuestra confianza, nuestra seguridad de que Cristo ha hecho la obra completa y perfecta. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. ¿Dónde podría estar la jactancia? ¿De qué nos podríamos jactar si nosotros no hemos hecho nada? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos da vida por medio de su Espíritu. Cuando éramos huesos secos, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos la regeneración, éramos huesos secos, no había vida en nosotros, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida por medio de su Espíritu. Ahí viene la obra del Espíritu en nosotros y por medio de su Espíritu nos dio vida y al darnos vida, Él demostró su justicia por medio de Jesucristo, por la fe en Él. ¿Dónde pues puede estar la jactancia? ¿Cuál obra hemos hecho, dice, para que nosotros podamos tener jactancia? No, hermanos, por ninguna obra, sino por la ley de la fe. Amén, por la ley de la fe. Y eso que debe quedar bien claro en nuestros corazones. Así es que ahora que hemos sido justificados, ahora que hemos sido declarados justos, se va a presentar algunos problemitas. Amén. ¿Cómo yo puedo entender, cuándo llego a entender esto? Cuando uno dice, según estaba leyendo ahí, quería entender bien esto, Wayne Grudem dice, cuando tú dices, me rindo, Señor, ya no dependo de mí mismo, ya no creo en nada de lo que yo pueda hacer, en mí no hay nada bueno. Por lo tanto, Señor Jesús, confío plenamente en ti y dependo por completo de lo que tú has hecho en la cruz para yo ser justo delante de Dios. Amén. Cuando tú tienes esa convicción en tu corazón, esto te va a llevar a tener una claridad de quién eres tú, de quién es Dios y de cuál es tu compromiso con Dios. Porque acá se presenta una situación, pero Santiago dice, vamos a Santiago capítulo 2, 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Acá la palabra justificado, hermana, entonces se contradice la Biblia. No. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio cuando vimos la primera explicación? Que la palabra justificación tiene más de un significado. ¿Cuáles eran los significados que dijimos? ¿Qué significaba la justificación? Significaba que era legalmente justo, pero también que tenías acciones que mostraban que eras justo. O sea, demostrar o mostrar ser justo. No solamente estaba el hecho de declarar lo justo, que es el término en que lo está usando Pablo, sino también el otro significado era que cuando se usaba podía estar significando que estaba demostrando o mostrando ser justo. Y este es el sentido en que lo está usando Santiago. Santiago dice, si tú dices que ya has sido justificado, que Dios ha obrado en tu vida, tú declaras que Él es tu única confianza, que Él es tu única fuente para que tú andes en la rectitud,
por gracia ha sido salvado, ¿no? Lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que no te jactes. Eso dice la NBI, ¿no? Entonces, ahí está reafirmando que es solamente por la fe, que no hay ninguna obra. Pero cuando Santiago está diciendo, pero también muéstrame tus obras y yo sabré si eres justo o no, ahí está usando el significado de demostrar justicia, no de ser justo. Ahí ya les veo sus caritas. Los significados de la palabra justificar pueden significar declarar justo o mostrar ser justo. Dependiendo el contexto, dependiendo el momento en que Jesús esté usando la palabra, puede significar declarar justo. Ese es el término que usa Pablo cuando lo usa en Romanos. Pero cuando Santiago usa la misma palabra, significar, en el contexto que lo dice Santiago, está diciendo mostrar ser justo. Y vamos a aclarar esto. En Lucas, vamos a Lucas 16, para que entiendan lo que quiero decir cuando digo el contexto, ser o demostrar. Ajá. En Lucas capítulo 16, verso 15. Él le dijo, ¿quién está hablando aquí? Jesús, ¿no? Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis. Quiero que entiendan, ahí está la misma palabra de justificar, pero ahí vamos a ver qué significa, si significa ser justo o demostrar ser justo. ¿Ya? Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Qué estaban ahí ellos queriendo? ¿Declararse justos o demostrar que eran justos? Lean el pasaje. Y él les dijo, muy bien, vosotros sois los que os justificáis. O sea, ellos querían demostrar que eran justos. ¿Se dan cuenta? La misma palabra, según el contexto, significa ser justo o demostrar ser justo. En este caso, en este pasaje, está usando la palabra demostrar. Ellos querían demostrar. Igual, cuando Santiago está usando la palabra, está diciendo, tú puedes hablar de que eres justo, pero lo que tú me estás demostrando por tus obras, que no eres justo. La ley, miren, la ley que hacía, la ley demostraba dónde estaba la falta y dónde estaba el pecado, ¿no es cierto? Dios, dice Romanos, que siendo nosotros pecadores, Él nos ha justificado, pero ahí el término justificar está diciendo, Dios no está demostrando nuestra justicia. ¿Qué está haciendo? Nos está declarando. Está usando el término legal, ¿no? Está haciendo una evaluación de juicio, te declaro justo, le imputo tu culpa porque no puedo pasar por alto todo lo que has hecho a mi Hijo Cristo. Él va a cargar, por eso le dije, va a cargar todas tus transgresiones, imputar a Cristo todas tus transgresiones. Él los va a llevar en la cruz del Calvario y te quita el castigo, Él sufre el castigo que a ti te corresponde. No es que no hubo castigo, es que Cristo sufrió el castigo. Eso es importante, no es que se anuló, Cristo sufrió el castigo, Él llevó el castigo, si no, no habría sido vituperado, humillado, vejado, desnudado, golpeado, molido por nuestras rebeliones. A Él le fue imputado la carga de nuestros pecados. Y al mismo tiempo,
A nosotros nos fue adjudicada su obediencia. Por eso Dios dice, les declaro justos. Ahí está usando ese término. Pero en Santiago está usándose el término mostrar ser justos. Entonces Santiago dice, ¿no? Si tú me dices que eres un creyente, yo por lo que veo en ti, tú no eres nada justo. Mírame entonces lo que yo hago y te mostraré mi fe. No dice te mostraré mis obras, te mostraré mi fe. Que Dios me ayude, hermanos, porque esta es una cosa muy, muy profunda. Hay otro ejemplo mejor para que lo entiendan. Vamos a Lucas, no quería tomarlo, pero vamos a Lucas 10, 28. Tengo 8 minutos. En Lucas 10, 28, entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. El verso 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este pasaje es conocido para todos ustedes, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Del que se acercó a Jesús y le dijo qué podía hacer para entrar al reino de los cielos, y el Señor le dijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y vivirás. Y él le dijo, ¿qué debo hacer? La ley conoces, le dijo. ¿Qué dice la ley? Que haga esto, que haga esto, que haga esto. Ya pues, el Señor le respondió, haz esto y vivirás. Le está diciendo, tú tienes el conocimiento, pero no lo ejecutas. Tú solamente quieres justificarte a ti mismo, porque queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque él le dio los 2 mandamientos, ¿no es cierto? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero como él sí podía argumentar de que amaba a Dios, de seguramente que daba sus diezmos, que daba esto, que daba aquello, pero no podía argumentar su amor por el prójimo, le dijo, ¿pero quién es mi prójimo? Eso no está definido de repente, ¿no? Y él estaba queriendo, ¿qué cosa? Declararse justo a sí mismo. Y no podía. ¿Por qué no podía? Dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque quería él justificarse. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le contó, ¿qué parábola le contó? La del buen samaritano. Le narra la parábola del buen samaritano y le dice, pasó uno, hizo esto, pasó el otro, aquello y el otro, y uno lo asistió, lo ayudó, que todavía era, no sé, samaritano, y le dice, ¿quién es prójimo? Bueno, el que le prestó la ayuda. Y ahí que está usando el término, está demostrando justicia. Está haciendo lo que debe hacer según lo que manda la palabra de Dios. Entonces, una cosa es importante entender cuándo está citando lo que está citando. Y entonces ahí sí podemos ir a Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago capítulo 2. Porque ese texto siempre se lo van a sacar. Yo no quería tocarlo, pero tiene razón el hermano Wayne Gruden cuando él dice que siempre lo van a tocar como diciendo, no, pero y si acá dice que por obras, ¿no? Dice él claramente en Santiago capítulo 2, ¿de qué sirve? 2:14, ¿ya? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe? Santiago 2:14, para que se den cuenta del contexto. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Están entendiendo ahora el contexto de Santiago? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe. Si tu fe en Dios no demuestra que ha obrado, que te ha cambiado, que te ha transformado, que te ha quitado el egoísmo, que te ha hecho una nueva criatura, entonces no sirve. No es una verdadera fe. Porque la fe que recibimos por medio, ¿verdad?, de la obra regeneradora, nos cambia desde adentro. Nos hace ver las cosas con otra perspectiva de vida. Nos hace actuar y comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso que los cristianos no hacemos muchas cosas que hacen los impíos. Una de las cosas que mi hija siempre me preguntaba cuando éramos jóvenes, pero mamá, ¿por qué no puedo ir al cine? ¿Por qué no puedo ir al cine? ¿Por qué no puedo ir al cine? Y yo no sabía mucho, ¿no? Y no, nosotros los cristianos no vamos al cine. Pero se lo hacía ver a ella como una prohibición. ¿Me dan cuenta? Pero es que no era una prohibición. Era que yo no puedo tener deleite en la violencia, en la pornografía, en la filosofía que el mundo te da en las películas que ves. Porque mediante qué instrumentos usa el mundo para adoctrinarte. Las películas, las novelas, la televisión, los coreanitos, los japonesitos, los chinitos, los ¿qué cosa más? Los superpoderosos, los superhéroes. Las modas, ¿de dónde vienen? Cuando salió Legalmente Rubia, todas tenían un mechón rubio. Todas querían ser pinkies. El mundo nos da toda su filosofía por medio de eso. Entonces no es porque estamos prohibiendo, es porque hay toda una cultura detrás de eso. Hay toda una influencia. Ahora ya le llaman influencer, pues son más abiertos, ¿no? Ay, la influencer que tiene más seguidores. Entonces, ¿qué influencia tiene Dios en ti? Si verdaderamente hay y te sientes que ya no eres, toda tu confianza está en Cristo, en lo que Él ha hecho para que tu relación con Dios esté en orden, entonces Santiago dice, me explota la mente, no puedo entender cómo puedes decirle a alguien, teniendo tú un pan que puedes partirlo y decirle, ya anda nomás, y no actúas. Dice, no, ¿qué fe es esa? Le dice. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo cuestiona? ¿Porque la fe en sí mismo salva? ¿O porque nuestra fe en el Señor nos ha cambiado y nos ha transformado? Nos ha cambiado y nos ha transformado. Por eso dice, ¿no? Tú muéstrame tus obras y yo voy a ver tu fe. Y no porque la fe en sí mismo sea lo que te salve, sino porque eso demuestra que tienes fe. Ahí no dice Romanos capítulo 4 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Pero acá Santiago, ¿qué cita? Cita, sí, es cierto. La fe de Abraham es cierto, dice. Pero fue por la fe que él ofreció a su hijo en sacrificio. Si no, no habría ofrecido a Isaac. Entonces no puedes cuestionar la fe de Abraham. Porque Abraham creyó antes de ofrecer a su hijo. Pero su confianza, su única confianza, estaba en Cristo cuando le piden eso, que era la promesa que Dios le había dicho, que sobre tu descendencia, y lo puso en el altar del sacrificio, porque él le había creído a Dios. Porque su confianza no estaba, uy, ahora ya tengo a Isaac, ahora ya no me voy a morir sin heredero. No, seguía siendo Dios. ¿Sigue siendo tu confianza a Dios a pesar de que pase lo que pasa en tu vida? ¿Sigue siendo descansando en que es la obra salvífica de Cristo la que te ha cambiado, o lo que te ha cambiado, o el que te ha cambiado y te ha transformado? Oh, amados, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. No. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ahora están entendiendo? La fe precede a las obras. La fe precede a las obras. Así como la regeneración precede a la fe, a esa fe salvífica, igualito.
Las cosas que hacemos no las hacemos por nuestras fuerzas, las hacemos porque sabemos a quién le hemos creído. Sabemos de quién viene la fuerza y el poder, quién es el que cambia y el que transforma. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe. Ellos no tienen fe para salvación. Ellos no tienen fe para salvación. Porque cuando tú tienes fe, tú te mueves en esa fe. Tú puedes resistir en esa fe. Tú puedes obrar en esa fe. Puedes caminar en esa fe. Oh, mis amados, sé que es un tema que todavía nos va a seguir dando vueltas en la cabeza, pero que estoy segura, amén, que estoy segura, como dice Santiago 18, que a medida que entendamos que es en la gracia de Dios, que es en la confianza, ¿no? Es que yo me acuerdo mucho de lo que significa fe cuando me acuerdo de una hermana que ella tuvo una situación tan difícil con su esposo. Y yo le dije, pero déjaselo a Cristo. Confía en Él. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho que es la fe y la justificación? Es, Señor, me rindo. ¿Ok? Tú eres el que vas a solucionar. Confío en lo que tú eres y en lo que tú has hecho y el que me declara justo delante de Dios. No hay nada en mí que me declare justo, pero tú, lo que has hecho y lo que tú has obrado en la cruz, eso me ha justificado. Yo le decía, entrégaselo al Señor. Y siempre cuando conversábamos, sí, hermana, yo se lo he entregado, pero es que me saca de quicio. Cuando ya me saca de quicio, pierdo los papeles. Ya no, pues ya no se lo has entregado al Señor. Porque estás queriendo tú persuadir, convencer, tú quieres transformar a tu esposo, tú quieres que él ya no sea gastador, tú quieres, bueno, todos los defectos que tenía, ¿no? Pero si tú se lo entregas a Cristo, deja que Él haga la obra cuando Él considere hacerlo. Él lo va a hacer, eso es la fe. Tú actúa con la seguridad y la tranquilidad de que Dios lo cambia o se lo recoge. Ay, hermana, no diga así, sí. Eso es fe. Eso es fe, hermanos. Y gracias a Dios que hasta ahora están casados. De verdad que cambió mucho. Yo siempre lo fastidio porque les tengo confianza, son amigos míos. Cambió, pero ella tuvo que aprender a entender que la fe no es el obrar de uno, es el obrar de Dios. Y eso es cambio. El hermano Mauricio, ¿no? Decía el domingo, ¿qué amor es ese cuando, qué vida que estamos mostrando cuando hablamos suavecito, despacito con el hermano y en la casa somos otra cosa, ¿no? ¿Qué fe hay ahí? ¿Qué transformación? No hay ninguna transformación. Tenemos que ser de una sola medida. Amén. Sencillamente entender que la obra es del Señor y que la fe que viene de Dios no es una fe muerta, es una fe viva. Amén. La fe que es en el Señor es una fe viva. Dice que una verdadera fe no se queda inmóvil, sino que actúa, ¿no? Dice, si tú verdaderamente has creído en Cristo, debes estar seguro que delante de Dios estás correctamente, estás legalmente correcto. Sin embargo, estar consciente de que solamente es por Cristo, que no hay ninguna virtud en ti, ninguna. Y eso es la justificación por la fe. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios permita que en lo que vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Nos traiga esperanza. Yo señalé 2 puntos, ¿no? Lo importante de practicar la doctrina de la justificación, el primero, dice Wayne Grudem, es: tenemos una esperanza genuina gracias a la fe. Tenemos una esperanza genuina gracias a esto. Y ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, ya ha sido todo saldado, pero tenemos que vivir conforme a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Uno no puede decir, mis pecados están saldados y entonces
ya no pasa nada. No, no vamos a hacer como dice la palabra de Dios, como el cerdito, ¿no? Que lo alaban, lo ponen un rozón, todo, y después el cerdo vuelve al cieno, vuelve a meterse en el lodo, en el charco. No, pues, no somos cerditos, ¿no es cierto? Somos nueva criatura, limpiados y lavados por la sangre de Jesucristo. Y tiene que reflejarse y tiene que verse en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque no solamente nos has justificado, sino que ahora nos toca a nosotros mostrar que esa justicia está obrando, esa fe está trabajando en nuestra vida, que cada acción, que cada cosa que hagamos, Señor, demuestre en quién hemos creído, a quién le tenemos fe. Que sea verdaderamente como esa fe de Abraham, Señor, que te creyó y se movió, salió de Ur de los Caldeos, que te creyó y esperó en fe, esperanza contra esperanza, ese hijo que aún no había nacido. Y cuando nació, Señor, tuvo la certeza y la seguridad que aún después de muerto tú lo resucitarías si tenía que ofrecerlo en sacrificio. Oh Padre, caminar en la fe de Jesucristo significa una vida llena de milagros, una vida llena de obras perfectas que te agradan, que son conforme a tu voluntad. Significa ver en el camino a ese hambriento y darle de comer, significa ver a ese desnudo y cubrirlo, significa visitar a ese enfermo, significa ayudar a ese debilitado, Señor, porque ya no vivimos según la carne, sino según la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Padre, a tener una fe viva, no una fe muerta. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.